Bueno, Arratsaldeon danori eta mila esker etortzeagatik. Martinek adierazten duen bezala gaur daukagu gure lehenengo elkarrizketa hau, etxebizitza kolektiboari gaiari buruzko hausnarketa bat sustatzeko. Eta, bueno, agian badakizue, dala elkarbizitzen etxebizitza kolektiboaren eta Europako saria, Conviviendo, Premio Europeo de Vivienda Colectiva erakusketaren inguruan sustatutako elkarrizketak izango direla. Bai, oraingo hau eta hurrengo 3 saioak ere, esan bezala, konbertsazio honen inguruan proposatzen dira eta helburua da etxebizitza kolektiboen arkitekturak eta hauek gizartean duten eraginaren inguruan konbertsazio bat, agian hausnarketa bat, eta agian ondorio batzuk proposatzea, ez? Eta, bueno, horretarako gaur 2 liburu ekarri ditugu, El Toldo Verde eta Gehiengoaren hiria. Y, bueno, desde Madrid nos acompañan Quique Carvajal, el fotógrafo, y el investigador y arquitecto Pablo Arboleda, autores del celebradísimo libro. Y desde Donosti nos acompaña Jonander Aguirre y Ander Gortázar, autores de Gehiengoaren hiria, La ciudad de la mayoría. Como adelantaba quizás esta mañana el Diario Vasco, estos 2 libros ponen el foco en una ciudad que quizás habitamos y que tenemos delante de los ojos, pero que quizás no vemos siempre, ¿no? Y que no valoramos. Entonces, me interesa mucho que van a presentar los 2 libros brevemente y después tendremos una ronda de cuestiones y de conceptos que queremos trabajar con vosotros. Me interesa mucho la génesis de estos dos libros y cuál fue vuestro punto de inicio, qué os motivó a estudiar estos barrios. ¿Habéis vivido en estos barrios? ¿Lo habéis escrito con razones disciplinares? ¿Lo habéis escrito para arquitectos y para urbanistas? ¿O lo habéis escrito para los habitantes de esta ciudad, de estas ciudades, ¿no? Entonces, me interesa mucho ese enfoque de qué os ha llevado a la redacción de estos 2 libros. Vamos a empezar con El Toldo Verde, quizás como una primera, que vienen desde lejos y van más lejos mañana. Adelante. Pero, ¿enseñamos las fotografías? Creo que sí, si pudierais. Bueno, yo voy adelantando quizá un poco, ¿no? Sí. Hablabas de la génesis del proyecto. Me ha interesado mucho la pregunta ¿para quién hemos escrito el libro? Y es interesante porque, bueno, nuestro libro se llama Toldo Verde, postales de otro patrimonio. Y es interesante porque me hace pensar ¿para quién escribes una postal? ¿No? Siempre hay un destinatario muy marcado, querido tal, querida tal. Y yo voy a quitarle enjundia a la pregunta y voy a decir que para quién he escrito el libro podría haber, pues, para mi madre, para mi abuela. Me parece un libro, o de alguna manera el interés sobre el que radica era cómo intentamos comunicar determinados conceptos, en nuestro caso un concepto que puede llegar a ser, bueno, que combina 2 cosas, ¿no? El lenguaje popular, cómo entendemos el patrimonio, y cómo entendemos el patrimonio en una conversación del día a día, pero también la noción de estudios patrimoniales, que es mucho más compleja y que abre mucho más las nociones de qué entendemos como patrimonio. Entonces, yo quiero pensar que nuestro libro lo que intenta es inventar un lenguaje de alguna manera revolucionario tanto en la propia concepción de cómo está diseñado el libro y demás, para poder divulgar conceptos que están a la orden del día en una conferencia académica, por ejemplo, pero que eso difícilmente va a trascender al público. Entonces, tirando de una suerte de ironía, etiqueta, amable, toldo verde, trivial, que simplifica, lo utilizamos como una suerte de vaselina para poder canalizar
discursos y debates que son tan profundos y tan importantes como para que estemos hoy aquí, ¿no? Muy bueno. Es interesante que hables de vaselina, ¿no? Me encanta Quizás demasiado pronto, otra pero... palabra que se ha empleado en este claustro hace 10 minutos era branding, ¿no? Y me decían los autores del otro libro, me decían, tienen mejor branding que nosotros, ¿no? Me interesa mucho esto porque, de hecho, yo creo que es muy importante y creo que esta charla también es muy importante en ese sentido. Generar ese acceso, ¿no?, sobre esta discusión, sobre la vivienda, sobre el entorno construido a una población un poco más ¿no?, del día a día y entre todos y todas, ¿no? Me gustaría que, con estas palabras branding, ¿no?, quizás es interesante que Jon Ander y Ander, adelante, nos comentéis. Creo que tenéis una presentación preparada y... ¿Sí? Empezamos con la presentación, quizás. Empezamos. Muchas de las preguntas que nos has hecho aparecen. Sí, se responden. Sí, y en cierta medida, en cierta medida empezamos un poco con la génesis, ¿no? Gehiengo Iria comienza un poco como un proyecto que nos encarga el Ayuntamiento de Pasaia en 2018. Básicamente ellos tienen una colección que sacan anualmente sobre algún tema relacionado con Pasaia y creo que le contactaron a Anders, no recuerdo mal, ¿no?, para hacer un libro sobre arquitectura, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, sí, pero ¿cómo, no? ¿Y cómo nos vamos a aproximar a él? Tanto Ander como yo, a ver si esto funciona, tanto Ander como yo teníamos ya como un bagaje alrededor de... Esto no funciona. Ya tenemos un bagaje alrededor de Pasaia. En 2013 yo estuve realizando mi proyecto final de carrera, ahora, llamado Pasaia Bitartean. La tecnología. Sí, Pasaia Bitartean, que básicamente era un proyecto que estudiaba algo que es muy común en el territorio guipuzcoano, que son los espacios vacíos que acaban llenándose de zona industrial y cómo se colmatan a sus alrededores por vivienda, especialmente durante la época desarrollista, ¿no? Podría ser Pasaia, pero podría ser Eibar, podría ser muchas zonas del territorio guipuzcoano. Y entonces este proyecto básicamente trataba un poco de esos vacíos. Pero en el momento de estudiar Pasaia, de alguna manera, fue durante mucho tiempo un transitar por toda esa zona, por todos esos barrios, no solamente únicamente por lo que es el municipio de Pasaia, sino por toda la bahía de Pasaia. Y eso posteriormente generó una película que desarrollé con Irati Gorostidi, que fue también llamada Pasaia Bitartean, que se estrenó en el Festival de Sevilla y que llevó a moverse un poco... Quizá no tanto como el Toldo Verde, pero llegó a moverse un poco. Y entonces ahí, también durante ese proceso, de alguna manera, también me encontré con Ander, que también de alguna manera estaba trabajando por temas como muy similares, ¿no? De hecho, Jon Ander y yo coincidimos en Barcelona durante 4 años, geográficamente, pero no nos conocimos hasta los últimos meses, justo antes de que yo me fuese a vivir a Polonia. Y en Polonia me encontré con esta arquitectura de la segunda fase de esta Polonia comunista, como muy potente, me pareció como muy atractiva, y me encontré con este libro de Philip Springer. Philip Springer es un fotoperiodista y arqueólogo polaco y escribió un libro que se llamaba Źle urodzone, que literalmente significa los malnacidos. Y hablaba de toda esa arquitectura polaca que, y esa discusión sobre esta arquitectura estigmatizada, ¿no? Para algunos, cierta arquitectura, creo que esto va muy rápido, pero cierta arquitectura que para algunos es una arquitectura digna de mantener y para otros no, es una arquitectura que había que olvidar y demoler. Y nos encontramos con, me gustó esta foto de un proyecto en Wrocław, Manhattan lo llaman, de Jadwiga Grabowska,
Y me recordé mucho a este otro libro de Eric Harley y Ana Meléndez, El milagro de Guipúzcoa, que si no me equivoco se presentó en este mismo edificio. Y esto también me hacía mucho pensar en esta otra fotografía, que es una fotografía que la hago de forma recurrente cada vez que voy a visitar a mi amona. Y que en este caso los toldos no son toldos verdes, son toldos naranjas, y un poco con esa idea de bueno, estos edificios que a mí me recordaban a mi infancia, parte de mi familia. Empezamos con esa idea, ¿no? Como una torre de viviendas de 15 alturas puede ser una tipología tan vasca como un caserío. Un amigo mío se me cabreó un poco por esta frase, pero bueno, luego me acordé de otra frase, ¿no? Imanol Larzábal tenía una... No, siguiente, no sé si esta funciona. Ahí. Imanol Larzábalek, ez? Bazuen berso bat, nire euskaltasuna dorre bat da, eta gutako askorentzako gure euskalduntasuna literalki dorre bat izan da, ez? Eta hortik, bueno, badago beste eztabaida bat pendiente, ez soilik edertasunaren inguruan, baina bai nortasunaren inguruan, qué es lo que significa la belleza, qué es lo que significa la identidad también de bueno, nuestra propia, ¿no? Por traducir, es básicamente como mi vasquitud es una torre, ¿no? Que es un poco la aproximación a la que nosotros nos aproximamos al proyecto, en cierta manera nos pidió el Ayuntamiento de Pasaia, ¿no? De decir, vale, tenemos una visión de lo que podría ser Pasaia o la imagen que tenemos de una ciudad, pero nosotros quizá queremos retratar esta contraria, ¿no? Esta que existe, que está allí, pero que de alguna manera la hemos ignorado. Miro con fe hacia la pantalla, con la idea de que pase, porque en cierta manera esto nos obligaba a generar como un pequeño marco teórico, de alguna manera una teoría sobre la que basar, ¿no? Porque queríamos hablar sobre esa Pasaia que es la fea, ¿no? La que la gente considera que es la que no es bonita, la que es casi despreciable o derribable incluso, ¿no? Por favor. Podemos pasar de la comentaria. Y entonces, ¿cómo construir o cómo hablar sobre esos temas que nos venían preocupando desde ya varios años? Intentar generar como una teoría para intentar hablar de eso. Y hubo un momento en el proceso de gestación del libro que nos encontramos un artículo de Adam Nathaniel Furman que a través de la lectura de un libro que os recomiendo mucho que se llama The Future of Nostalgia, que es de Svetlana Voyn, que es una crítica cultural rusa afincada en Estados Unidos y por lo tanto con una perspectiva como muy nostálgica hacia el pasado soviético. Y en ese libro ella habla de que la nostalgia es per se, o sea, no es algo que sea bueno o malo, sino que es algo que nos pasa en nuestra sociedad contemporánea por la velocidad que pasa el tiempo y porque vamos constantemente perdiendo nuestra identidad y teniendo que reconstruirla. Y entonces Adam Nathaniel Furman cogía un poco el peso del libro este de Svetlana Voyn y lo llevaba a esta cita que nos parecía como esencial de alguna manera para construir lo que íbamos a decir, ¿no? Que traducido al castellano, y gracias Ander, no hay tal cosa como la belleza en arquitectura, sino que es únicamente la reafirmación de un status quo y la deslegitimación de la diferencia a través de una constante veneración de varias manifestaciones de nostalgia común. Y entonces, claro, eso nos venía a dar casi una pregunta de cuál es la nostalgia común que tenemos aquí en Pasaia, ¿no? En nuestro contexto de aquí. Y nos encontrábamos haciendo este ejercicio, nos encontrábamos con 4 realidades, ¿no? Que por favor, pase. Sí, vale. Que nos encontramos o intentamos resumir esas nostalgias comunes o aquello que genera un consenso en nuestra sociedad en 4 nostalgias, ¿no? Una que venía relacionada con el entorno natural o aquello que nos relaciona con una realidad natural y con una manera de ser más sencilla, que podríamos pensar en los baserris aquí en Euskal Herria o las zonas más pesqueras, o este tipo de arquitectura como muy vernácula, que quizás es la idea de lo vernáculo, aquella que nos asocia con lo histórico, con lo que puede ser aquella que nos habla sobre
el enraizamiento en un territorio, el hecho de que hemos existido durante un tiempo y que tiene una connotación casi de constatación cultural del ser mismo, ¿no? Que puede ser cualquier casco antiguo y tal. Quizás luego la idea del Estado, estas arquitecturas ya del siglo XIX, podríamos hablar de la Plaza de la Constitución y tal, ¿no? Que nos hablan ya o los ensanches ya en todo el Estado, ¿no? Que de alguna manera nos hablan de la construcción de una sociedad dentro de unos cánones que todavía aún hoy perduran. Y una cuarta que planteamos en aquella que son esas arquitecturas del futuro, aquellas que hablan que nuestra sociedad puede tener un futuro, ¿no? Podríamos englobar allí las arquitecturas que ya hemos asumido como sociedad, que quizá al principio son combatidas, pero que luego se asumen muy rápidamente. Podemos hablar del Guggenheim, podemos hablar del Cursal, aquí, ¿no? Entonces, con estas 4 categorías, de alguna manera, entendíamos que aquello lo que nuestra sociedad considera como bello, o asumible, o aceptable, o parte de ese consenso común, pues venían resumidas, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? En Pasaia, eso queda, la inmensa mayoría del municipio de Pasaia queda fuera. Y ahora volvemos otra vez a esto. Porque básicamente, bueno, te paso ya a ti, porque estoy podemos dejar un poco la presentación también. Justo, de hecho, en la siguiente página había... Bueno, aquí no. Esta. Este es un triplex en Pasaia. Algunos de vosotros igual lo conoceréis. No sé si... ¿Se me escucha? Sí, sí. Y lo hemos traído también con una cita del libro del Toldo Verde que Alberto Moyano extrajo de vuestro libro, y lo voy a leer. Pone: el nuevo tipo de desarrollo urbanístico desdibujaba la función y relevancia del arquitecto frente al criterio de rápida rentabilidad económica. Y creo que es una de las diferencias entre los barrios que vosotros escribís y los que nosotros escribimos, porque en nuestro caso creemos que los arquitectos sí tuvieron como cierta libertad por encima de esa rápida rentabilidad económica, ¿no? Igual, entre otras cosas, porque ganaron la guerra, algunos literalmente ganaron la guerra. Y bueno, y yo creo que dejaría la presentación. Y igual podemos empezar a pasar a discutir un poco más. No sé si con esta frase de cómo, no sé, a mí me chocó un poquito el hecho de que en nuestros barrios, digamos, esa relevancia del arquitecto todavía estaba allí, y en el cambio, en vuestro caso, por lo que entiendo, decís que no, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, mayoritariamente, al principio sí que hubo. O sea, el caso de Madrid es una ciudad que al final es una ciudad que surge, existe a partir del siglo, o sea, desde la época prácticamente medieval, pero realmente es una gran ciudad después de la victoria franquista. Y entonces es una ciudad que realmente estaba llena de pueblos alrededor y que se fueron poquito a poco anexionando a lo que es la gran ciudad. Y entonces todos esos campos, etcétera, al principio hubo muchísima población que vino del éxodo rural y que se metieron en muchísimas zonas chabolistas, y entonces el régimen tuvo que hacer lo que pudo para alojarlos. Entonces es verdad que hasta los años 80 hubo muchísimas zonas que eran chabolistas, o sea que hasta la democracia se utilizó muchísima mano de obra ultra barata para poder vivir el propio régimen, ¿no? Y es verdad que sí que hubo al principio ciertos proyectos, sobre todo en el plan de urgencia social, donde sí se utilizaron algunos arquitectos, como Sainz de Oiza, también trabajó Fisac, Corrales y Morezún, pero a partir de ahí directamente fueron las grandes constructoras, todas muy amigas del franquismo, que se hicieron de oro. Se hicieron de oro a partir de expropiar mucho terreno que antiguamente era terreno agrícola, compraban el propio terreno, ellos mismos construían encima, se lo vendían a sus amigos, y era, pues fue el típico expolio de un estado clientelar, ¿no? Sí, yo creo que lo que queremos decir, y creo que es extrapolable incluso a cómo construimos la ciudad hoy día, es que la noción de arquitectura de autor en la contemporaneidad está completamente desdibujada. O sea, estábamos viendo aquí la exposición hoy de los grandes premios de vivienda colectiva y demás, todos con sus firmas, de su estudio de arquitectura, su año. Bien, me parece bien, normal, pero de nuevo, ahí estamos vanagloriando lo excepcional, y para eso se le dan premios, y para eso son de autor. Genial.
Pero si de verdad estamos hablando de la ciudad de la mayoría, entonces estamos hablando de la que no tiene autor ninguno. Y es lo que nosotros intentamos decir con un toldo verde. Y es lo que nosotros percibimos incluso hoy, a cómo se están construyendo los ensanches, los tejidos residenciales. No sé cómo crece Donosti en concreto, pero desde luego Madrid o muchas otras ciudades de la meseta, del sur de España, esa base de tiralíneas, pues esa España de las piscinas, ¿no? Que, bueno, no sé si aquí, me imagino que no hay tanta piscina, pero bueno. ¿Dónde está el arquitecto? Yo sé quién es el constructor, yo sé quién es la inmobiliaria, yo sé quién es el estrato sociológico que va a habitar ese tipo de edificios, que normalmente son parejas de 35 o 45 años, con niños, con un SUV. Muy bien, todo eso lo sabemos. Pero ¿quién es el arquitecto? Y en ese sentido a mí me parece muy interesante ese concepto de toldo verde, porque al final es un símbolo que empleáis para describir ese desarrollismo, ¿no? El desarrollismo que vosotros también comentáis en el libro que al final es el 60% de la ciudad, del entorno construido, ¿no? De vivienda en Madrid. El 60%, quedémonos con ese dato. Entonces, a mí me interesa desde ese símbolo de homogeneización o de estandarización, pero también parece interesante en el toldo verde que sea verde. Y también ha habido una discusión entre esto, ¿no? Podían ser verdes, podían ser naranjas y podían ser azules, ¿no? Hemos quedado, creo que la industria del toldo daba para esos tres colores. Y en el color existe cierta elección, y a mí me parece bonita esa reflexión de que existe una elección incluso en esa estandarización tan salvaje, ¿no? De estas fotos que me está dando un poquito de pena que no aparezcan en la pantalla. Pues no sé, si la podéis proyectar, quizás, sí. la hemos mandado. O sea, que, no sé si podemos ponerla, pero bueno. Sí, podéis proyectar. Pues es foto tras foto tras foto de un paisaje, ¿no? de estandarización. Pero en esa lección quizás es donde yo encuentro como cierto interés de empezar a mirar la vivienda desde dentro hacia afuera, ¿no? Desde ese habitante que está dentro de esa vivienda, porque al final 60% son muchas familias, son muchas formas de vida, son muchos barrios con sus identidades y con sus idiosincrasias, ¿no? Entonces, he traído una reflexión que hace 50 años en su libro Libertad para construir, el urbanista y teórico John Turner incluyó un capítulo titulado Housing as a Verb. En él exploraba la oportunidad semiótica que ofrece la palabra vivienda, housing. Housing puede ser un nombre, un sustantivo, perdón, y entonces puede ser un bien, se asocia a un bien, pero housing, vivienda, puede ser viviendo, es un verbo y se emplea como verbo. Y eso nos lleva al pensamiento de vivienda como acción, ¿no? Y me parece que es bonito pensar, pero ¿quién hace qué a quién, ¿no? ¿Quién decide y quién provee, ¿no? Porque cuando Turner propone esta reflexión, él lo que proponía era desviar ese debate sobre la vivienda de su forma material a su uso social. Y para mí es muy interesante porque creo que implícito en ambas publicaciones existe esa reflexión, ¿no? de dejar de mirar solamente a los aspectos formales de nuestros barrios y nuestras viviendas y empezar a explorar un poquito más ese ámbito de lo social, cómo se empodera al habitante, ¿no? Dentro de la vivienda. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntaros cómo imagináis una participación, una protección de esas costumbres, de ese entorno que habéis fotografiado, no me habéis respondido todavía si habéis vivido en estos barrios o no, me gustaría saberlo. Y un poco entender cómo esa protección o esa participación se puede proteger en la producción arquitectónica contemporánea, ¿no? A ver, yo creo que también hay que pensar, antes Ander ha dicho que son como una arquitectura impuesta, ¿no? Por aquellos que ganaron la guerra, y justo estábamos hablando de ese edificio en concreto, que es el triplex de Pasaya, que son 4 edificios, diría yo, 4 bloques que son iguales y que creo que ahora mismo, si miras en Idealista, son las viviendas más baratas que puedes encontrar en Cherpe, ¿no?
El arquitecto que construyó ese edificio fue Iturriaga Dou, que fue básicamente el primer oficial en entrar en Madrid durante la Guerra Civil. Entonces, quiero decir, nos habla también un poco de la génesis de la arquitectura, porque nosotros en el libro encontrábamos muchas cosas que nos parecían, a pesar de estos autores, nos apelaban mucho por la forma, porque podemos hablar de forma como algo impuesto, y en este caso también lo es, pero es algo apropiado luego también, ¿no? Y en esa función un poco del habitante, creo que con el tiempo los habitantes cogen una identidad de aquella arquitectura, por muy impuesta y por muy conflictiva en muchos aspectos. Podemos hablar de las calidades constructivas de aquellos edificios, podemos hablar de si esas tipologías con las que jugaron eran más un juego caprichoso del arquitecto o era realmente una necesidad pensando en el propio habitante, ¿no? Y quizás es interesante unir una primera imposición como esta arquitectura con una segunda imposición que son las rehabilitaciones posteriores que se están dando, ¿no? Nosotros, cuando estábamos haciendo el libro, estábamos empezando a tantear que empezaba a haber primeras rehabilitaciones de fachadas, ¿no? Algo más... En sí me gusta, voy a sacarlo porque creo que viene a cuento. Había una en concreto que... Dame un segundo, que esto es como la presentación, ¿vale? Que era esta imagen, ¿no? Que habían hecho un SAT por fuera de la fachada, pero habían mantenido los pequeños ladrillos que el arquitecto muy caprichosamente habían ido repartiendo por la fachada, ¿no? Y en cierta manera eso es como una apropiación de algo impuesto, ¿no? En cambio ahora, es una pena que hemos dejado la presentación a medias, porque hay como una última imagen en la que esas imágenes que nosotros sacamos hace 7 años, ahora mismo han cambiado completamente. Y ahora hay muchísimos de esos edificios que están cubiertos por baldosas de baño, ¿no? De una manera como muy dura, ¿no? Y es increíble como qué poca agencia, en cierta manera, tienen los habitantes de todos nuestros barrios, y creo que es bastante generalizado en esa nueva, no sé si nueva arquitectura, igual es mucho decir, pero sí en esa nueva imagen que se está de alguna manera construyendo, ¿no? Me llama también mucho la atención que en vuestras fotografías creo haber oído que vosotros, Quique, fotografiaste este barrio durante el COVID. Bueno, todos los barrios son muchísimos. Todos los, bueno, los barrios, perdona, sí. No hay mucha figura humana en vuestras representaciones, ¿no? O sea, se muestra una ciudad muy vacía de habitantes. ¿Hay alguna figura que creo que busca dar una escala o un contexto a este...? Sí, quizás desde una reflexión más de formato también me interesa mucho, ¿no? Esa búsqueda. Yo creo que lo del COVID permitió ver la ciudad de repente con otros ojos, ¿no? Porque ya no hay tanta gente. Es verdad que son barrios que normalmente por la mañana hay poca gente. Están solo la gente mayor, la gente que normalmente no tiene que ir al trabajo, porque en Madrid son barrios de furgonetas, ¿no? Son barrios que normalmente se van a trabajar a los polígonos industriales o que se van al norte de la ciudad o a cualquier otra parte, ¿no? Y claro, son barrios que normalmente están muy vacíos, por las tardes ya no, porque están los bares, etcétera. Y a mí lo que me gusta de estos barrios, comparado a la zona de los ensanches, etcétera, es que son barrios que al final sí que tienen una convivencia, ¿no? Y que sí que hay una vida alrededor de unas ciertas calles comerciales donde encuentras pues todo lo que realmente necesitas, que es un supermercado, una tienda de frutas, una droguería. Todas esas cosas siempre las encuentras. Y pues hablando un poco de la nostalgia esta que hablabais antes, pues sí que hay cierta nostalgia de esos barrios que realmente te han acogido, con los que has vivido, con los que conocías a todo el mundo, y que hoy en día con las nuevas edificaciones que por lo menos que están surgiendo en Madrid con los ensanches, no se ve a nadie por la calle. O sea, todo el mundo va en coche, los bloques están cerrados, no miran hacia afuera y es todo muchísimo más parecido. Es verdad que esto es parecido, pero lo nuevo me parece todavía más agobiante. Yo creo que es interesante, en ambos libros, efectivamente, están construidos en base a una fotografía que es muy arquitectónica, donde, pues, si nos fijamos en la ciudad de la mayoría, y esa mayoría yo creo que queda intuida, ¿no? El no representarla de una manera explícita no quiere decir que el lector o
quien tenga el libro en sus manos no pueda imaginarse perfectamente la cantidad de lugares comunes y de estratos sociológicos que son compartidos. Y en nuestro caso particular, yo creo que apelaba mucho a esa monumentalización de una arquitectura que habría que estar loco para monumentalizarla. Con ese juego de absurdo, incluso irónico, yo creo que está funcionando muy bien. Vuelvo al subtítulo, postales de otro patrimonio. ¿Qué es una postal? Es una postal, vas, la compras y es un edificio precioso, bonito, donde seguramente no aparezca ninguna persona y toda la atención está puesta en el objeto construido. Pues nosotros ahí hemos también un poco tirado de esa ironización para monumentalizar, y en este caso efectivamente el contexto puntual de la pandemia pues pudo ayudar. Pero, y esto es lo relevante que quiero decir, yo creo que se puede hacer un retrato sociológico, vital y de personas. Yo trabajo en un departamento de antropología. Yo no soy antropólogo, yo soy arquitecto. Y aquí hemos utilizado, y creo que ellos también, con un vocabulario desde luego mucho más arquitectónico que el nuestro, con esos planos, secciones y demás. Pero hemos utilizado a los espacios y a los edificios como informantes, como sujetos de estudio. Y hemos podido trazar un retrato social sin necesidad de mostrar explícitamente rostros, por ejemplo, ¿no? O figuras, o aglomeraciones. Y yo creo que en esa sutileza de contar mediante lo visual y apoyarte en lo visual para decir cosas que no necesariamente estás verbalizando y dándole lugar a la inteligencia de quien va a ver esas fotografías, yo creo que ahí está el poder de ambos libros. Desde nuestro punto de vista, de hecho, cuando has hecho la pregunta sobre por qué no hay personas en el libro, he pensado, hostia, es verdad, ¿por qué no hay personas en el libro? Y yo creo que por un lado porque es verdad que desde nuestro punto de vista era un libro sobre arquitectura, entonces buscábamos, por lo menos en las fotos, arquitectura, pero es verdad que también fuimos entre semana y por la mañana. Y en esa parte alta de Incherpe, en esas laderas de alta, hay muy poca gente a esa hora por la mañana, ¿no? Entonces creo que también es... esa es la principal razón. Y preguntabas si habíamos vivido en esos barrios. Bueno, la foto del bloque de Miamona, yo vivía en uno a 2 minutos casi igual, pero el objetivo del libro tampoco es romantizar o reivindicar como esos lugares. Y de hecho, en la primera presentación que hicimos del libro en Pasaya, un vecino nos vino muy interesado, pero nos dijo que cuidado con romantizar esa arquitectura que desde vuestro punto de vista es arquitectura muy interesante o por lo menos tiene cierto valor, pero es cierto que son casas en general pequeñas, incómodas, constructivamente mal aisladas, con muchos problemas y donde además en muchos casos vivían hacinadas muchas personas en pisos de 45 metros cuadrados, ¿no? Entonces, nosotros también tuvimos ese miedo de qué es lo que estamos haciendo con este libro, ¿no? Desde nuestro punto de vista queríamos enseñar, hacer ver un lugar que en general no se ve. La gente en Donosti, o sea, pasa el puente, va más allá de Gros y ahí ya hay como un límite muy claro que la gente no cruza. Y entonces creo que ese era un poco el primer objetivo, ¿no? Hacer ver un lugar que existe y ya. Bueno, ya, empezar de ahí, ¿no? Me gusta mucho que saques esa conversación, ¿no? Sobre no cometamos el error o no caigamos en el error de fetichizar ciertas realidades, ¿no? Creo que es muy bonito también, Pablo, perdón, cómo atribuyes al mutismo de la imagen de la figura humana en la arquitectura, pero es que yo estoy viendo una fotografía ahí donde se lee, es que tú a veces se lee vida, ¿no? Para contar una presencia basta con una huella humana. Exacto. ¿No? Y yo aquí estoy viendo un edificio lleno de gente. Pero fíjate que me parece muy bonita la reflexión también y creo que Gehiengoaren Iria también lo comenta,
todas estas pequeñas autoconstrucciones que existen en estos lienzos blancos. En el toldo verde quizás es mucho más evidente, porque el lienzo es mucho más blanco y mucho más estándar que Pasaia, pero todos estos pequeños parterres que la gente se apropia para hacer pequeños huertos urbanos, o los tenderetes, o el color de los toldos, o el color de las flores que decides poner, ¿no? O colgar. Al final hay muchísima vida en todo esto y vuelve un poquito quizás a uno de los temas que me interesa quizás discutir con vosotros hoy, que es un poco esa vivienda colectiva desde esa capacidad de decisión del habitante, del que vive dentro, ¿no? Ese housing as a verb que traíamos antes, ¿no? Entonces, sí, me gustaría también entender qué conclusiones habéis sacado vosotros con este. Las publicaciones se mantienen a un nivel de crítica, lo llamaríamos crítica, de reflexión. ¿Os sentís capaces de avanzar en esa discusión y quizás proponer alternativas, opciones, posiciones? Por ejemplo, con un tema que estabas mencionando, el tema de la ropa y los tenderetes, hay algo que nosotros en casa mencionamos mucho, el tema de las ordenanzas que nos prohíben enseñar la ropa que tenemos en las fachadas, y cómo las ordenanzas nos han llevado casi nos obligan a crear estos aparatos que le llaman ocultadores de ropa, creo que les llaman, y que a veces son bastante más feas que la ropa que quieren ocultar, ¿no? Necesitamos ocultadores de ropa. Y creo que esa domesticidad de la gente que habita las viviendas es algo que no entiendo muy bien por qué nos empeñamos en borrar, en no enseñar, ¿no? Porque aquí esto pues, tendrían unos ocultadores de, no sé. No sé si en Madrid existe una norma también. O sea, esto no sé si es algo Sí, como concreto de aquí. Si existe, se la están pasando por el forro. Creo que si existe, solo es en el centro, yo creo. También estas viviendas hay que pensar que son de 50 metros cuadrados, 49 metros cuadrados. Entonces realmente no hay ningún espacio para poder colgar la ropa. La mayoría de casas no tienen secadores. Y realmente, recogiéndolo de romantizar, pues nosotros no queremos tampoco romantizar, pero sí queremos dignificar. Y entonces dignificar estos barrios es hablar también de que estos barrios se construyeron sobre descampados. Y entonces eran barrios que no tenían ningún tipo de instalaciones, no había colegios, no había centros de salud, estaban construidos sobre barrizales. Y entonces, a partir de aquí surgen los grandes movimientos vecinales que son muy importantes en toda la estructura de Madrid. Y, no sé, barrios como Casitas, Vallecas, pues tienen una lucha vecinal que es un poco el principio de la unión y de la democracia en España. Y queríamos contar todo eso, porque estos barrios normalmente siempre han sido tildados de delincuencia, de vagos, de maleantes, etcétera, y es todo lo contrario, es la gente trabajadora que siempre había trabajado en Madrid, que había llegado del campo y que buscaba una nueva esperanza, ¿no? Sí, pero no podemos ser naif. Sí, contienen y encapsulan muchas imperfecciones, y creo que hay en nuestra concepción de dignificación y en nuestra concepción de patrimonio siempre hablamos como algo dual, y eso ya supone un giro conceptual, porque normalmente entendemos el patrimonio como solo lo bonito, lo bello y lo digno de conservar, y todos estamos muy orgullosos, y quizá aquí enlace con esa noción de nostalgia que decíais, no es ni buena ni mala, pasa, ¿no? Pues quizás esto se ha parecido. Es decir, no hace falta decir es bueno, es malo. Es decir, le reconozco esa dignificación, pero no por ello hago un discurso ingenuo. Sé que contiene muchísimas carencias todavía de espacios públicos. Joder, están los coches aparcados en las esquinas, no sé cuánto. Los niños no juegan en la calle. ¿Cómo van a jugar en la calle si no hay espacio para ellos? Es decir, hay una cuestión de balanza y de efectivamente. Bueno, pues las cosas no son ni blancas ni negras, y bueno, yo creo que eso es importante hacerlo notar, porque cuando apelamos al patrimonio,
le podemos reconocer ciertos aspectos que quizás no estemos particularmente orgullosos de ellos y sin embargo forman parte de nuestra cotidianidad y como nos decían en un comentario, en una noticia, aquello que no se puede cambiar, lo mejor que puede hacer es mirarlo de otra manera. Y quizás es si apelamos a una, y no estoy intentando evitar las preguntas, a una conclusión del libro, nosotros, una conclusión de invitar, ¿no? a mirar las cosas de otra manera, a no pensar que todo lo que suceden son problemas a los que buscarle solución. Oye, y si son problemas, bien, solucionalos tú si quieres, ¿no? No necesariamente yo. Pues sí. Pero ese dilema nos aparece creo que a todos y que en cierta manera también seguramente por donde venimos, o sea, quiero decir, tanto a Ander como a mí veníamos un poco de Donosti y mirábamos a Pasaia, ¿no? En cierta manera hay a veces que puedes pensar, esto es un conflicto, ¿no? Como, y quizás luego además activa, que no sé si pasa de la misma manera en Madrid, pero aquí en Donosti sí que pasa, o está pasando ahora mismo, ¿no? Como esa, no sé si romantización o dignificación de una existencia, de algo que no vas a cambiar y que vas a tener que... Y nosotros siempre hemos creído en eso, es que no estamos romantizando, sino que estamos diciendo, hey, esto no es algo que se tiene que tirar, es algo de lo que podéis estar orgullosos y ya está. Pero eso genera después, y nos ha pasado un poco, ¿no?, que acaba viniendo la gentrificación de alguna manera, ¿no?, que es una forma urbana que acaba al final asumiéndose, quizá por las nuevas generaciones, y creo que es algo que poco a poco o está pasando o irá pasando en todos estos barrios, ¿no? Como que de alguna manera... Esto es un debate típico en arquitectura en otros temas, no necesariamente en la lectura de un texto urbano, sino que cada vez que haces una mejora o cada vez que lo miras de otra manera, el mercado lo hace suyo, de alguna manera, ¿no? Y entonces ocurre lo que probablemente nos pasa en todos estos casos. Es interesante también que parece que hay quizás cierta lectura de imposición en nuestra mirada, ¿no? Me interesó un poquito ver cuál había sido la consecuencia de estas publicaciones y sobre todo me encontré un par de comentarios con respecto a gehiengoaren niria, que si me permitís os voy a compartir uno. Mejillón Tigre kolektiboko Eider Perezek poema bat idazten du, escribe un poema, lo voy a leer en euskera. Y dice, nire herria itxusia dela esan didate berriro. Ez dudala bertako ematen. Barrio batean bizi naizela. Ez didala pegatzen. Aurpegi horien atzean klase desberdintasuna dago, arrazismoa dago, aberaskeria dago, nagusikeria dago, xenofobia pixkat badago ere. Edertasunaren eztabaida amaiezina da. Adreilu bat eta beste adreilu baten artean dago nire leihoa. Eta barruan ni, adreiluzkoa den nire azoan, nire auzokideekin. Eta niretzako hori da ederra. Ez dut kanpo aurreritzirik behar. No necesito opiniones externas. Gogorra da, es una crítica... No sé si conocíais esto. Sí. Yo de hecho, sí. Bueno, yo no lo entendí como crítica en absoluto, porque de hecho la conozco y sí. A mí me hizo muchísima ilusión el... Pero es muy bonito porque se plantea así, ¿no? Desde ese carácter muy identitario y muy de realmente tomar ownership sobre esos documentos, ¿no? Y en ese sentido me parece que otro de los términos muy potentes que trabajáis y que creo que Quique y Pablo vosotros habéis comentado en varias ocasiones es la idea de monumentalidad, ¿no? De patrimonio, de cómo la monumentalidad en Madrid quizás se entiende desde esa Puerta de Alcalá o desde el Palacio Real y ese cambio de visión hacia otro tipo de monumentalidad y a través de esa fotografía documentar eso. Me interesa en ese sentido quizás preguntar sobre patrimonio, ¿no? ¿Y qué significa patrimonio en este contexto? ¿Creéis que se debe proteger a nivel patrimonial este tipo de arquitecturas?
¿Pensáis que esta es una discusión a debate desde el punto de vista de que ya trabajáis la idea de monumentalidad y de patrimonializar esta ciudad? Nosotros sí teníamos un poco ese debate, lo tuvimos. La cuestión no es tanto si hay que proteger o no, sino cómo proteges algo así. Nosotros no compartimos la idea de que para proteger haya que no tocar o que se quede igual, ¿no? Pero sí tratar ciertas cosas con dignidad, que creo que ahora, en los últimos 10 años, uno de los mayores problemas estéticos urbanos que estamos teniendo es exactamente todas estas nuevas fachadas superpuestas a algunas de esas fotos que hemos enseñado, que ya no existen, y que la única manera de protegerlas no podía haber sido congelarlas, sino que tiene que haber otra manera para protegerlo, como lo genérico o lo habitual, ¿no? Y no tengo ni idea cómo hacerlo, pero sí necesitamos otro, no sé, ¿no? Se habla de la cultura del mantener, de cuidar, y creo que tenemos una asignatura pendiente en ese sentido. Yo me gustaría añadir también hay un punto de que incluso el propio título del libro habla un poco de casi la idea incluso de patrimonio es profundamente antidemocrática, ¿no? Hay un punto de que la idea de patrimonio misma es la conservación de una serie de arquitecturas en detrimento de otras. O sea, la idea es la conservación de una imagen concreta y de una composición social concreta, ¿no? Entonces, en cierta manera, cuando también le estamos llamando Yeguariniría, la ciudad de la mayoría, ¿no? De alguna manera estamos diciendo que tendríamos que pensar en cómo generamos un consenso social sobre esa ciudad, ¿no? Que realmente no es solamente unas ciertas ideas que estamos conservando de una manera quizá incluso muy torpe, ¿no? Porque luego podríamos hablar incluso, y supongo que en todos los territorios del Estado pasa igual, ¿no? Que jugamos al derribo y reconstruyo constante y construyendo la misma imagen en la que todos nos quedamos como contentos, ¿no? Y cómodos, de alguna manera. Bueno, quizás nos podemos quedar con esa cita de Anne Lacaton, ¿no? De Moler es un Exacto. error. O sea, pero ellos sí que proponen una solución, ¿no? 3,6 metros de fachada profunda que se convierte en un espacio flexible para que el habitante de esa vivienda decida cómo activa su vivienda, desde fuera hacia adentro, ¿no? Entonces, yo quizás ese es el tipo de noción y de visión y de pensamiento que o sea, casi me encantaría que hubiese una segunda publicación trabajada en universidades en respuesta a vuestras dos publicaciones, ¿no? Para empezar a repensar qué significa eso, qué significa esa protección, Estamos trabajando en ello. Quiero complejizar o intentar complicar los dos conceptos que han aparecido aquí en los últimos 5 minutos. Uno es patrimonio, patrimonializar, y el otro es con respecto a la identidad, a raíz del poema, que obviamente no he entendido, pero decía que con aquello de no necesito opiniones externas. Exacto. Voy a intentar conectarlo, a ver cómo sale. Tengo serios problemas con pensar que patrimonializar o entender el patrimonio sea un sinónimo de proteger, conservar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que patrimonio es una mirada, patrimonio es una aproximación, donde efectivamente en el lenguaje popular entendemos que es equivalente a conservar. Yo quiero pensar que conservar está en un extremo, dentro de un espectro de 180 grados, donde bien, en el otro extremo del espectro podría ser derribar o no hacerse cargo de. Pero derribar o no hacerse cargo de puede implicar también una mirada patrimonial. Por ejemplo, se me ocurre, lo comentábamos hace unos días, que el día más importante del muro de Berlín es el día que te lo cargas. Y ahí hay un movimiento casi iconoclasta de la gente destruyendo con sus propias manos un bien que tiene una importancia histórica. Y en la destrucción está la generación de patrimonio. ¿Bien? Con ello quiero decir, simplemente estoy intentando complicar la noción de patrimonio, que no lo entendamos solo como una cosa conservar, legar,
etcétera, etcétera, sino que podemos ver muchas de las cosas que suceden día a día con una visión y una noción patrimonial y hacerlo un discurso cultural. Bien. Con esto vengo a ejemplificar una cosa. Si yo cojo cualquiera de estos edificios, de tu libro o del nuestro, y digo, bien, entendámoslo como patrimonio, muy bien, lo voy a proteger, le voy a guardar los ladrillos, le voy a, no sé, que no haya grietas, porque lo estoy manteniendo, porque lo estoy conservando. Perfecto. Y yo ahora cojo todos los bajos y a 1 kilómetro de aquí construyo un centro comercial y me he cargado todo el comercio de proximidad. ¡Ja! ¿De qué me vale conservar los ladrillos? Me estoy cargando ese patrimonio. La intangible, la invisibilidad, me la estoy cargando. Entonces, ¿de qué me sirve hacer un volcado y una mirada exclusivamente arquitectónica, elitista, técnica? He llamado al aparejador. Ha solucionado estas grietas, estas goteras. Estupendo, muy bien. ¿Y qué? Aquí no compra nadie, aquí no juega nadie. Nadie del estrato social, esa preservación social, llamémoslo, está aquí. Entonces, ¿cuál es esa amenaza? Punto y aparte, identidad. Puede ser muy problemático. Esto de no necesito a nadie que venga a explicarme cosas. Joder, pero las identidades cambian constantemente. Hoy hablábamos, yo no sé cómo es el caso de Pasaia, pero te puedo garantizar que estos bloques de toldo verde están mucho más imbricados y son mucho más diversos hoy que hace 50 años. Entonces decir, dignifiquemos el barrio, bien. Estemos muy orgullosos de mi barrio, bien. Pero ¿estamos abiertos al cambio? Porque aquí hay población de Pakistán, de Bangladesh, que no estaban hace 50 años. Entonces, querer tender un muro y una fortaleza para proteger nuestra identidad, como todos sabemos, puede tener unas derivas ideológico-políticas muy severas que para nada van en contra, o sea, para nada van en la línea de lo que nosotros pretendemos por dignificar o poner sobre la mesa el toldo verde. El toldo verde es cambio, el toldo verde es diversidad, el toldo verde es intergeneracional y el toldo verde, pues sí, es clase trabajadora, la de hace 50 años y también la de hoy. Creo que necesito conectar esto a un comentario que ha ocurrido en privado entre Jonander y yo antes de entrar en la charla. Y me ha compartido, joder, pues me están pidiendo reformas de pisos en Pasaia, una tras otra, ¿no? Hombre, tampoco. Y al final, no sé. claro, esa es una realidad también, que estos barrios se han convertido en parte de los centros de nuestras ciudades, muchos de ellos. Donosti ya no es Donosti, Donosti es una Donosti expandida. Y ese tejido social de estos barrios está cambiando muchísimo. Están cambiando sus costumbres porque los donostiarras no podemos vivir en Donosti y nos vamos a otros pueblos y a otros barrios y aprovechamos esos bajos para abrir estudios de arquitectura y se le llama a Jonander para reformar ese tercero B, ¿no? Entonces, en ese sentido también me parece interesante entender esas dinámicas de gentrificación dentro que ya se están dando. En Pasaia me consta que eso es así, creo. Ander, que traías un dato también. Sí, nosotros justo leímos el diagnóstico con el tema de las zonas tensionadas de vivienda. Primero hay que hacer un diagnóstico sobre la evolución de la vivienda en el municipio y leímos el de Pasaia. Y decía que de entre los 4 distritos de Pasaia, el lugar donde más está subiendo el precio de la vivienda es Trincherpe, que históricamente ha sido el barrio de Pasaia donde los pisos son más pequeños. En general, los peores índices siempre aparecen en Trincherpe y en Pasai Antxo, ¿no? Y explicaban cómo la cercanía con Donosti hace de Trincherpe un lugar idóneo para que estas cosas ocurran. Y eso pasa en Trincherpe, pasa en Herrera, está muy bien conectado. Ahora con el topo estarás en las universidades en 7 minutos o 10. Desde un punto de vista de lógicas de la gentrificación, es un lugar de libro, diría casi, ¿no? Y sí, y está pasando.
Yo no sé si luego esto en Madrid, o sea, quiero decir, estas arquitecturas que vemos en el Toldo Verde son también como víctimas de alguna manera, como poco a poco de este tipo. O sea, existe como este tipo de procesos, ¿no? Porque acabas de decir, ¿no? De que hay gente de Bangladesh, o sea, quiero decir que o se acaban generando como un punto como de casi de estigma social, ¿no? Como pueden ser, yo qué sé, estoy pensando en algunos proyectos. Yo vivo en un edificio de toldo verde. Yo vivo en un edificio de toldo verde. Lo compré hace 5 años el piso y hoy cuesta un 30% más. ¿Es culpa mía? No lo sé. Bueno, igual con tu libro, igual algo... Mi libro lo publiqué hace 3 meses. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que hoy el precio de la vivienda en España haya tocado máximo, incluso superando la burbuja? O sea, bueno... Bueno, no es un tema de culpa, ¿no? Pero quizás sí que está bien como pensar en... O sea, quiero decir, en cierta manera seguro que hay muchas empresas de toldos que están muy contentas, ¿no? con este lema. O sea, me imagino que hay una... O sea, obviamente casi cualquier acto que hagamos, ¿no? Los arquitectos estamos acostumbrados a hacer cosas, ¿no? Y luego de repente tiene unas repercusiones que a veces no controlamos, ¿no? ¿Es culpa nuestra? Hombre, pues a mí me gusta pensar que no, por eso de dormir y esas cosas, pero creo que está bien pensar que de alguna manera todo este proceso al final tiene unas repercusiones, pero que no nos tiene que paralizar. O sea, es lo que nos pasa con cualquier arquitectura, ¿no? O sea, Como hemos entrado en el territorio culpas, voy a cambiar el foco quizás y abrir a preguntas que podáis tener. Recordemos que también este es un foro de debate sobre la vivienda colectiva, entonces estamos en Donosti, pero sería, yo creo que nos encantaría escucharos. Alguien, hombre. Yo soy Lido y es la segunda ciudad aquí de Guipúzcoa y es curioso cómo en algunos sitios. Enhorabuena, que me gusta mucho la exposición. Yo soy Lido y, por ejemplo, es una ciudad particular por muchas cosas, porque es frontera, como por muchas cosas y tal, siempre lo ha sido. Y también, por ejemplo, Irún es una calle, es una ciudad con una arteria principal, el Paseo Colón Prada, a diferencia de Donosti, y todos son perpendiculares, ¿no? Y entonces, en esta calle principal, que es el Paseo Colón, generalmente, pues hasta hace 20 o 30 años siempre vivía pues, la gente más acomodada de Irún, ¿no? Y por lo que sea, pues ha ido cambiando sociológicamente Irún y la arteria principal. Cosa que no pasa, por ejemplo, aquí en Donosti, pues en la avenida, que siguen siendo los pisos más caros, bueno, de los más caros y una zona tal. Y entonces es curioso cómo en Irún, digamos que la generación que está ideando los pisos ahora, de gente de 50 años de edad, 50, 60, que están falleciendo los padres, está viendo como una fuga masiva. Y todo el mundo se va o a Hondarribia o incluso a algunas zonas de Irún ya, digamos, de piscinas, que no es que sean precisamente piscinas, pero de piscinas. Y sin embargo hay otros barrios de Irún, pues que el ayuntamiento o lo que sea los ha ido mejorando. Y por ejemplo hay un barrio, San Miguel, que es una barriada y tal, que resulta que la han ido mejorando un poco, e incluso un edificio que antes se veía muy feo porque era la emigración, o sea, pues todo el mundo que pasaba de España a Francia a vendimiar o lo que sea, tenía que hacer ahí unos trámites, y este edificio de la emigración, que siempre se ha visto como algo feo, de gente que estaba yo visto incluso con garrafas, botas de vino y cosas de estas, y hace 40 años, resulta que este edificio lo hizo el Estado y es de Alejandro de la Sota, y resulta que ahora el ayuntamiento lo ha remodelado y está como un poco mejorando el barrio todo. O sea, te quiero decir que hay ciudades concretas, como el caso de Irún, pues que hay esos cambios. Lo he puesto simplemente para... Sí, yo me preguntaba también si dentro de 50 años no escribieran un libro sobre las fachadas blanco-negras, ¿no? O sea, así como... Sí, o sea, vamos a variar, vamos a irnos del toldo verde al churibelza, no sé, una reflexión, por favor, sobre esto, porque a mí me amarga las mañanas.
Bueno, además sí, yo es una cosa que he pensado muchas veces, ¿no? Que si nosotros ahora igual, o sea, que hay un punto como generacional, ¿no? Como de repente redescubrimos unas arquitecturas que en las anteriores generaciones han despreciado de alguna manera y que quizá esa arquitectura que despreciamos nosotros, ¿no? Que es la nueva que estamos viendo de lo que aquí llamamos la Amenábar, ¿no? Y no sé, en Madrid creo que es parecida además, porque creo que se está ya extendiendo de una manera como muy marcada, que son blancos, bueno, no sé si, sí, ¿no? Bloques blancos, negros, tal, total, esto, ¿no? sí, sí. Igual dentro de unos años, ¿no? Hay unos personajes como nosotros, ¿no? Que sacan un libro, ¿no? Y los edificios Zebra. Y Sería legítimo en tanto, porque además Sí. pone sobre el foco una cosa, y antes hablamos de la noción de conservar como patrimonio, de siempre, ¿no? Como lo traemos del pasado para legarlo a las generaciones futuras, que a mí me parece súper injusto, porque claro, nos exime de responsabilidad a los que vivimos en el presente. Porque dice, claro, como yo lo único que hago soy una correa transmisora, lo del pasado lo paso al futuro. Muy bien, ¿y tú qué has hecho? ¿No? Estos edificios blancos, ¿esto en qué época? Joder, pero si son las tuyas. ¿Qué mierda de edificios? Ah, pues sí, no quería decir. No, lo que quiero decir es que el patrimonio se construye todos los días y que el patrimonio se construye en el presente. Siempre. Pues yo creo que con esta frase tan potente y con este llamamiento a la agencia cerramos la primera charla. Muchísimas gracias, muchas gracias. por esta reflexión. Eskerrik asko.